Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Tenemos hoy la sesión semanal del árbol de la vida y aquí ya he compartido un árbol para nuestros amigos Mm. que muchas veces vemos el árbol en tu casa o en la mía, sobre todo en tu casa, y ahora aquí en este árbol pueden profundizar mucho más en lo que es el árbol de la vida. Y esta es una creación de Shimon Halevi, que es el árbol de la psique de la persona, que es extraordinario. Sí, magnífico, súper completo. Es muy completo y además nos da muchas pistas para dónde nos podemos enfocar y qué es lo que necesitamos equilibrar. Porque hay Mm. que recordar que el mal, por decirlo así, en el árbol de la vida, en la cábala, se produce por un desequilibrio, bien hacia el pilar derecho, hacia el pilar izquierdo. Y, y básicamente nuestro camino es equilibrar nuestra vasija psicológica y el árbol de la vida, este psicológico nos ayuda a ello. Y además con la básica psicológica, como su nombre indica, permite recibir, ¿no? Sí, Recibir el rocío, digámoslo así, el rocío etérico de la verdad. sí. El rocío divino se encuentra en el séptimo cielo, que Mm. es la triada de la divinidad del árbol de Bría. Mm. Y entonces lo que hacemos es, con la vasija, pedimos y permitimos que el rocío espiritual, el rocío divino que ha permeado la parte espiritual nos llegue a nuestra psique. Es interesante porque a que no sabes tú que en la alquimia, que además todavía hay alquimistas en activo, en la búsqueda del lápiz, de la piedra filosofal y de convertir el plomo en oro, el material primigenio desde el que se inicia todo es el rocío. Ujú, Ellos recogen el rocío de la madrugada y lo recogen en el campo, claro, con toallas que van humedeciendo y luego van sacando el agua en vasijas. ujú, Y es el primer paso de todo el proceso alquímico, que es un proceso complejo y lento, ¿no? De la putrefactio de esa agua. ujú, El agua del río físicamente tiene unas propiedades muy especiales. ujú. Pues hoy vamos a utilizar este árbol para ver algo que es fundamental. Si hay como ves, hay 22 senderos, pero si hay un sendero, digamos, más significativo, si se puede decir que hay un sendero más significativo que otros, es el sendero que vamos a hablar hoy, que es el camino entre Yesod, que es donde está el ego, y Tiferet, que es donde está el ser. Y este camino yo lo llamo el viaje del héroe o el camino del héroe. ¿Qué te parece, Dani? Me parece estupendo. Sí, es un camino importante, que a lo mejor se tarda en hacer no una vida, sino varias, pero bueno. Sí, O a lo mejor en una vida, o a lo mejor en un día. Nunca se sí, sabe. nunca se sabe. Y no, de hecho, el Éxodo, que es básicamente ese camino, el libro del Éxodo, que se tarda 40 años, es precisamente ese camino entre Yesod y Tiferet. Porque en Tiferet es donde entras en el paraíso, es donde tienes acceso al primer cielo, tienes acceso al mundo de Bría, que no tienes acceso desde Yesod, tienes acceso al mundo espiritual. Y bueno, recordar también que, ya que estamos hablando de Cábala, todos los que quieran tener su árbol coloreado, hay un cuestionario que pueden remitirnos y se le devuelve con un pequeño informe para que lo tengan digamos, para su información personal. Estupendo. Así que, bueno, don Daniel, entonces, el paso de Yesod, que está aquí, donde está la sombra, donde está el ego, donde está la identidad, donde hacemos una identidad con aquello
que creemos que somos pero no somos, es decir, con nuestra imagen, a Tiferet, que es el lugar del ser, es el lugar de la individualidad, es el ser de la individualidad, es el lugar donde está nuestra esencia, donde tenemos acceso al mundo espiritual, donde vemos la vida desde la verdad, desde la belleza y de la bondad. Es decir, una visión de la vida completamente diferente al, al mundo que ve el ego, al mundo que ve el programa del ego. Estupendo. Entonces, el, el ser este lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad que es Tiferet es, digamos, simbólicamente, es el lugar hacia donde nos dirigimos o es el lugar desde donde tendríamos que vivir nuestra vida, teóricamente para vivir con la conciencia plena de quienes somos. Y normalmente las personas tienen en algún momento de su vida un contacto con Tiferet. Es decir, todo el mundo, por derecho propio, por derecho de primogenitura, por haber nacido, tiene algún momento donde se coloca en ese estado de conciencia desde donde percibe la verdad, la belleza y la bondad, o desde donde vive, mejor dicho, la verdad, la belleza y la bondad, y donde tiene acceso al mundo espiritual. Pero la mayoría de las personas, una vez que han vivido esa experiencia, digamos que retornan a Yesod porque es una experiencia que suele ser muy fuerte para las personas y, y además es un lugar donde ahí no puedes engañar a nadie, donde eres 100% responsable. Entonces, muchas veces la persona no está preparada para seguir viviendo desde ahí y cae de nuevo al lugar del ego, al lugar de Yesod, para desde ahí sí iniciar este camino, lo que se llama el camino del héroe o el camino entre Yesod y Tiferet. Y Gonzalo, porque esto, bueno, pues toda persona tiene derecho una vez en su vida, ¿no? Pero hacerlo de forma consciente, ¿qué implica? Sí, es precisamente esto que te estaba comentando, que es que la primera vez es inconsciente, es por gracia de Dios, por derecho de primogenitura. A veces ocurre en un sueño, a veces ocurre, le suele ocurrir a las mujeres cuando dan a luz. A veces cuando se muere alguien, algún familiar muy cercano. A veces cuando tenemos un accidente. A veces cuando a lo mejor llevamos el cuerpo al límite físico. Es decir, tenemos esa experiencia sin buscarla, normalmente, que es la primera vez. La primera vez que decimos, wow, ya sé de lo que va la vida, ya sé, ya sé de qué hablan todos los místicos. Y esa experiencia genera un anhelo tan fuerte en la persona que luego toda su vida la pasa de forma consciente o de forma inconsciente queriendo retornar a ese lugar. Mm. Y a lo mejor ya lo ha vivido en otra vida. Y entonces esta vida, nuevamente, digamos, había vivido esa experiencia de forma tan profunda que en esta vida vuelve a tener ese momento y toda su vida lo dedica a volver a Tiferet. Con lo cual, la motivación principal de su vida es esa. Y, y esto le sucede a todo tipo de personas, porque claro, hay personas que a lo mejor no están en su momento de búsqueda espiritual, ¿no? Según la tradición, según lo que yo he aprendido, todo el mundo tiene en algún momento un momento de conexión con Tiferet en su Mm. vida. Ya, ya, Y en principio sí que le ocurre a todas las personas. Ahora, y luego la mayor parte, o sea, casi todos vuelven a Yesod. Y ahí ya algunos deciden iniciar un camino que es el camino del que vamos a hablar, y otros se olvidan y no quieren saber nada de ese mundo y se quedan en el programa del ego para siempre. mm, Por ya, ejemplo, un amigo mío que acaba de fallecer el padre, pues siempre, digamos como que siempre ha estado renegando de la espiritualidad y, y en los momentos donde estaba falleciendo su padre,
me comentó que ha tenido unas experiencias místicas increíbles, Mm. ¿sabes? Ya, Entonces, es muy frecuente que cuando el ego se basa en tres pilares, como hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, es muy frecuente que cuando uno de esos pilares se cae, pues claro, la persona no tiene más remedio que buscar la espiritualidad como un apoyo y una seguridad psicológica. ya. Y entonces ahí es cuando se inicia en muchos casos este camino. Mm. Y luego, y este camino, claro, el camino este que es como un valle, ¿no? Es como atravesar ahí además es un camino con obstáculos, Sí, el camino del héroe, que me imagino que son las inercias, ¿no? Y los apegos de este mundo que no es fácil dejarlos, ¿no? sí. Mira, tú piensas que aquí a nivel de Yesod, a nivel del ego, hay un programa, ¿vale? Y ese programa es con el que se ha adoctrinado o determinado la vida de un niño desde que es muy joven. Y entonces ese programa está basado en una serie de pensamientos, en una serie de sentimientos y una serie de acciones, que son las tres tríadas que tenemos aquí debajo. Entonces la persona piensa que ella piensa por sí misma, pero en realidad es pensada. La persona cree que siente por sí misma, pero en realidad esos sentimientos son heredados de fuera. Y la persona cree que hace, pero en realidad está siendo determinada, esas acciones están siendo determinadas por un programa. Con lo cual, en vez de vivir, la persona que se coloca aquí en el ego es vivida. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué las personas no salen con mayor prontitud de de esta esclavitud? De, eh, y, y no salen por una razón bien sencilla, porque estos pensamientos, estos sentimientos, estas acciones generan adicción. Este programa genera adicción. Y la adicción, ¿cómo se ve? Precisamente en en lo que has comentado tú, en la identificación de la persona con la imagen y con el programa. Entonces, la persona se cree que es algo que realmente no es. Y esto le ocurre a todo el mundo, pero donde se puede ver de una manera con un ejemplo más sencillo, más claro, es, por ejemplo, en las personas que han triunfado cuando son muy jóvenes, por ejemplo, los atletas o las modelos, porque tienen una vida mucho más intensa. Y entonces ellos, suponte el caso de una modelo, suponte el caso de un futbolista, ¿no? Que son, digamos, lo que la mayor parte de los jóvenes aspiran a convertirse. Eh, cuando, cuando ese futbolista, por ejemplo, deja de tener esa, va creciendo en edad y deja de tener esa fama, lo que ocurre es que la imagen que se creía que era empieza a desvanecerse. Y entonces esa persona sufre una crisis tremenda porque eh, lo que pensaba que era, lo que sentía que era y lo que hacía cuando tenía esa imagen, ya no lo puede hacer, porque ya no tiene el reconocimiento social que tenía antes. Es decir, la persona que vive desde el ego está poniendo la energía en defender una imagen que es falsa. Y se hace adicto a ello. O sea, digamos que nos hacemos adictos a nuestro programa, nos hacemos adictos a nuestras adicciones y a nuestros hábitos, y a nuestro programa del ego, y a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestras acciones, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir y a nuestra forma de hacer. Y además creemos, el ego siempre se cree Dios. Entonces, además creemos que esa es la forma absoluta y la forma verdadera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿Por qué es tan difícil ese camino? Porque tenemos que soltar todo aquello que hemos defendido durante un montón de tiempo. Hemos estado defendiendo una posición vital que ya no nos vale y entonces la tenemos que soltar y por eso cuesta muchísimo, porque cuesta mucho a nivel psicológico. Oye, has descrito magistralmente a lo que estamos sometidos con el Ujú. programa. Y es que además no solamente genera adicción, sino que genera olvido. Exactamente. Te olvidas completamente de quién eres en realidad.
totalmente. Hay otra cuestión que se genera que es el diálogo interno. Entonces, ese diálogo interno, que es el que genera el olvido, es cuando la persona está rumiando. Imagínate que un vecino te ha hecho una faena, te ha hecho una humedad en casa, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí empiezas a rumiar, ¿por qué me habrá hecho esto tal? ¿Por qué no sé qué? Y entonces, todo eso hace que te olvides de quién eres. Porque este programa eh, puede tomar diferentes... Es un programa, digamos, diseñado para cada persona, pero en general lo que toma es el aspecto donde la persona es víctima, donde no tiene el poder de decisión de su vida, y entonces todos los pensamientos, sentimientos y acciones vienen de ese programa de donde la persona se cree víctima. Y entonces no puede, digamos, ser capaz de tomar decisiones y determinar su vida, sino Mm, que deja que el gobierno o el Estado tome las decisiones por él o por ella, la familia, y le digan lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer y lo que tiene que sentir. mm. Oye, muy interesante, la En- verdad. Entonces, este camino, ¿por qué es tan difícil? Porque te tienes que alejar de la tribu, te tienes que alejar de las personas que te han instalado este programa. No te tienes que alejar físicamente, te tienes que alejar psicológicamente, porque puedes seguir viviendo, digamos, en la misma familia, en la misma casa, pero te tienes que alejar psicológicamente porque las personas, digamos, que son víctimas del programa se convierten en verdugos. Entonces, una parte muy difícil del camino es que en muchas ocasiones, sobre todo la parte inicial, hay que hacerla en solitario, porque, y por eso es tan difícil el camino del héroe, porque tienes que salir de la esclavitud, digamos, del faraón, la esclavitud del faraón, en busca de algo que además en ese momento no sabes que estás buscando. Sabes que tienes un anhelo, tienes una intuición, pero no sabes qué estás buscando. Y esa primera etapa, hasta que se pasa este umbral, el umbral del despertar, es una etapa de muchísima dificultad, precisamente porque en la mayor parte de los casos la persona se tiene que alejar de las personas que más quiere. Mm. Sí, la famosa noche oscura del alma, ¿no? Sí, exactamente, No, no solamente es alejarse de las personas que más quiere, es alejarse de lo que tú crees que eras. exactamente. Yo, Y, sí, sí, sigue, sigue. no, y entonces te tienes que, esta identidad, esta imagen que te has hecho, tienes que renunciar a ella. Entonces, si todo el mundo te ve de una manera, te tienes que reinventar. Entonces, imagínate, pongamos mi caso, yo trabajaba en una empresa multinacional, trabajaba primero en Kenia, luego trabajé en una consultoría financiera en un banco de inversión y claro, yo había construido una imagen. Entonces, ¿cómo pasas de esa imagen a la imagen de cabalista? Entonces, todas las personas que ya, porque claro, nosotros no solamente proyectamos nuestra imagen, sino que esa imagen se sostiene por la proyección que otros hacen sobre nosotros. Mm, Entonces, si todo el mundo a tu alrededor te ve de una manera, cambiar tu imagen quiere decir que vas a desconcertar a mucha gente y ellos te van a cuestionar, porque en su psique ese cambio de imagen no les va a cuadrar. Es, por ejemplo, lo que hemos tenido que hacer cuando hemos iniciado el canal de YouTube, que ahora, digamos que las personas que nos conocían, ahora ya, para ellas ha debido ser un shock que de repente nos pongamos a hablar de esto cuando a lo mejor no conocían esta faceta nuestra, ya. de metafísica, psicología, espiritualidad. Entonces, cuando la persona de fuera lo ve, se convierte en un shock para esa persona, porque se ha hecho una imagen interna que está proyectando sobre ti a nivel colectivo, que está influyendo en tu propia imagen. Entonces, por eso es tan difícil, porque es un camino solitario en la primera etapa. Qué interesante. Sí, me viene a la mente una persona con la que estuve hace unos meses, contaba eso, era una abogada de mucho éxito y de repente le dio este clic
esta iluminación en Tiferet, pero que de repente se le cayó todo su mundo alrededor, ¿no? Su mundo psicológico, ¿no? De ser una abogada, de tener poder, de tener dinero, y empezó a ver que no era ella, ¿no? Y eso produce una crisis profunda, porque no sabes quién eres al final, Exacto, sí, sí. hasta que te reencuentras en Tífare, ¿no? Sí. Y Entonces, sí, 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 sí. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese camino de encontrarse con uno mismo, uno tiene, por un lado, que rehacer su imagen, que es muy complicado, porque tiene que encontrar algo que le pueda valer al ego para sostenerse mientras hasta que llega a Tiferet. Entonces, tienes que hacer como una imagen puente, como los trabajos puentes, ¿sabes? Mientras vas de un trabajo a otro, pues te coges un trabajo puente, yo qué sé, de hacer encuestas, ¿sabes? O de trabajar poniendo copas en una discoteca, ¿sabes? Trabajo, típico trabajo puente. Ya, ya. Pues aquí tienes que hacer tu imagen puente, porque al principio ni tú mismo te lo crees. Por ejemplo, cuando yo me hice escritor, pues, ¿cómo hacía para sostener esa imagen en mí? Le decía a todo el mundo, yo soy escritor, ¿sabes? A base utilizando Hot, a base de repetir eso, digamos que ya iba generando una nueva imagen. Entonces, dejaba la imagen de consultor financiero y ahora tenía que generar mi imagen de escritor espiritual. Para yo mismo, digamos, como poderme agarrar a algo mientras estás haciendo el camino. Ya, Entonces, primero te tienes que generar una imagen. ya. Ahora tienes la de youtuber. Claro, ahora, bueno, eso ha sido posterior, sí, sí. Creo que a ti te ha costado más este paso porque, claro, yo ya, como estaba un poco, ya estaba más o menos metido, pero Sí, tú ahora claro. vas a sacar un libro, entonces tiene mucho más mérito que lo hayas hecho tú, esto No, del canal. me ha costado porque al final rompes efectivamente una imagen, primero la imagen interior, la imagen tuya, ¿no? Siempre que rompes algo es interesante porque surgen cosas nuevas. Rompes un miedo, ¿no? Rompes un miedo a estar en el mundo, ¿no? Es mejor estar escondido, es mejor estar resguardado, pero de alguna manera, pues oye, si vinimos a estar presentes en el mundo hay que estar y ya está, ¿no? Sí, Y bueno, yo creo que ha sido gracias a ti que me has empujado. Yo creo que está siendo una experiencia súper positiva. A mí lo que más me gusta de esta experiencia es que de alguna manera estemos aportando algo positivo, ¿no? A la sociedad. claro. Lo hacemos con la mejor voluntad del mundo. Es decir, podemos equivocarnos y eso, pero no No, queremos aportar algo positivo en un momento que yo creo que el mundo lo necesita, ¿no? sí, fíjate además que, que fíjate todos los comentarios que vienen de personas que realmente a lo mejor escuchan un diálogo, escuchan una frase y les da esperanza, les da alegría para vivir en este, digamos, en este camino del despertar, ¿no? Sí. Y, y sí, la verdad que... Y luego enseñar, pues, lo que estamos enseñando, que no se enseña en cualquier sitio, el árbol de la vida de una manera sencilla, luego lo que haces tú de enseñar una nueva manera de ver el conocimiento de los arquetipos Mm, tradicionales y traer esta enseñanza al mundo y que la gente vea eso de otra manera también es una aportación increíble, ¿sabes? O sea, ahora nosotros no lo vemos, pero igual dentro de 40 años, el, o sea, el árbol de la vida calibra de una manera brutal, o sea, tiene una calibración súper alta. Entonces, enseñar esto y enseñar el tarot de la manera como lo enseñas, que en realidad también es el árbol de la vida o el árbol de la... Digamos que es lo mismo, es la misma enseñanza, pero vista de otra manera, que es la sí, enseñanza espiritual. sí. Eh, porque el camino que tú enseñas pone a las personas en el mundo espiritual. Realmente están saliendo de Yesod a Tiferet, es otro viaje del héroe. El, Efectivamente. Te iba a decir, mira, el arcano, te estoy hablando desde mi punto de vista, porque desde un punto de vista canónico no se ponen de acuerdo los autores.
Pero este camino que estamos hablando de Yesoda Tiferet está representado clarísimamente en el arcano 18, Ujú. el arcano de la luna, que después del arcano 18 viene el sol, es decir, Sí, Tiferet. Y es interesante, eso ya lo veremos cuando vayamos el arcano, porque el arcano de la luna es un, es una especie de cangrejo que está atravesando un camino muy largo que va en medio de dos torres destruidas. Y para mí esas dos torres destruidas, que es el momento cuando se produce, digámoslo así, el rayo de Dios que ilumina y te das cuenta, no soy el ego, es justamente Hodi Netzah. O ujú, sea, el cangrejo exacto. camina de la luna, Yesod es la luna además, por el camino del héroe y tiene que atravesar las ruinas de Hod y Netzach, que son dos pilares fundamentales de Yesod. O sea, es Exacto. exactamente lo que tú dices. Lo atraviesa con miedo, con temor, por eso es un cangrejo que está con un caparazón y que va muy lento. Y además hay dos animales, un perro y un lobo, que están acechando al cangrejo en ese camino. O sea, no es un camino seguro. Es importante esto. Es un Sí, camino que tiene sus peligros, porque te puedes perder y no llegar sí, a ti. O sí, sea, es un camino que requiere de una madurez y una valentía brutal. sí. Fíjate que hay un árbol astrológico donde se ponen los planetas y los signos, y el signo de cáncer que se representa en el cangrejo se coloca aquí, en la luna justo. Pues Y, mira, y ahí justo está. lo que dices del cangrejo, y fíjate eh, la similitud entre la cábala y el camino de los arquetipos. Sí, Y absolutamente, como, sí, entonces... absolutamente. Entonces, bueno, don Daniel, Dani, te propongo que, como se está alargando el vídeo, que estamos haciendo, y solamente hemos visto la primera parte, que es precisamente esta, la carta 18 estaría aquí en Yesod, la 19 sería Tiferet, que Mm, hagamos una segunda parte de este vídeo contando cómo es la segunda parte del proceso, en el momento en el que ya se traspasa el umbral del despertar, que es este entre Hot y Netza. perfecto, me Porque parece igual se estupendo. alarga demasiado y tenemos otro tanto de material para contar en este camino de Yesod a Tiferet. Estupendo. Ha sido, además, en este vídeo hay información muy, 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 muy importante. Sí, Esto del ego creo que es tremendamente revelador. sí. Por eso animamos a que se suscriban al canal y que tomen nota, porque hay un montón de información y un montón de información valiosa para su vida de forma práctica. Así que, Pues nada, don Gonzalo, así que hacemos la estupendo. segunda parte para el sábado siguiente. Muy bien, me parece. Creo que con meditar en todo lo que has comentado y eso, creo que está muy bien dar una semanita para eso. Genial. Pues muchísimas gracias, don Daniel. Dani, Nada, don Gonzalo. Gonza, Gonza. Gonza, Gonza. Genial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.